Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos a nuestro programa Tertulia de Noche. Como cada semana nos encontramos aquí en Canal 14 para la zona norte del país y más allá. Hoy nuestro invitado es don Clinton Cruikshank. Con él vamos a hablar sobre un tema que indudablemente ha venido trayendo controversias al país y que es como el proyecto estrella que este gobierno quiere heredarle a los costarricenses. Lo que llamamos el tren rápido de pasajeros, conocido como el tren eléctrico metropolitano. Es un proyecto que lidera la primera dama de la República y que ya hay algunos sectores con mucho interés en que esto se reactive, que consideran de que es necesario para no solo estimular los viajes en tren y dejar de que muchos de los vehículos entren al gran área metropolitana, sino también que esto permitiría una reactivación económica, sobre todo en estos tiempos que tenemos tan difíciles por la pandemia del COVID. Pues bien, vamos a hablar hoy con don Clinton para que nos explique qué opina él sobre este tema, porque de verdad que hay algunos sectores que lo defienden, pero otros consideran de que este proyecto saldría demasiado caro para el país, que no es un proyecto que realmente venga a beneficiar tanto a los costarricenses como lo impulsa el gobierno. Y sobre todo que pareciera que es una materia muy especializada, que quienes lo impulsan en el gobierno como que no tienen mucho conocimiento de qué se trata, lo que es la materia básicamente de trenes. Pero antes de conversar con nuestro invitado, vamos a contarles quién es don Clinton Cruikshank Smith. Bueno, don Clinton tiene mucha experiencia, además de político, educador, pensador, escritor. También en el campo ferroviario tiene experiencia. Fue su jefe del Departamento de Ingeniería del Ferrocarril del Atlántico en 1973, jefe del Departamento de Electromecánico de FECOSA de la División del Caribe entre 1975 y 76, jefe de la División Electromecánica de FECOSA y más tarde el INCOFER, División Caribe entre el 80 y 85. Estudios en transporte ferroviarios de los ferrocarriles británicos y ferroviarios franceses entre el 77 y también 81, jefe de la División Electromecánica del INCOFER, director de proyectos de electrificación del ferrocarril entre Moín y San Cristóbal en 1982-83 y gerente de operaciones interino de INCOFER en el 82 y director del INCOFER entre el 2006 y el 2014. Reciente, no hace mucho ya había dejado don Clinton el INCOFER. Don Clinton, muchas gracias por acompañarnos y recibirnos en vía virtual, ¿verdad? Que es la materia ahora que nos hace que nos comuniquemos para hablar de este tema. Un placer saludarlo, don Clinton. Muchísimas gracias, compañero. Es un placer y significativamente hablar a esos pueblos del norte, pueblos muy industriosos y trabajadores, y me da mucho gusto y estoy totalmente a tus órdenes. Vamos a hablar de qué se trata el proyecto. El trazado del tren eléctrico que se daría en concesión a una empresa privada, que pareciera que es española, se extendería por 84 kilómetros en 5 líneas sobre el derecho vía actual del INCOFER. Entre Paraíso y el Atlántico, hablamos de Cartago, Atlántico Alajuela, Atlántico Ciruelas, Alajuela Ciruelas y Ciruelas El Coyol. La inversión total ronda los 1.550 millones de dólares, con un aporte estatal inicial de 550 millones financiados por el crédito del BCIE, que la aprobación se discute todavía en la Comisión de Infraestructura en la Asamblea Legislativa. Dependiendo de la oferta de las compañías, el Estado hará el aporte anual que oscilaría entre 50 a 150 millones de colones, que todavía no se sabe dónde van a salir. Dólares, que todavía no se sabe dónde van a salir estos recursos. Las estimaciones iniciales apuntan a que el servicio tendría una tarifa de 600 colones, de eso vamos a hablar. La demanda proyectada en el modelo es de 22.574 pasajeros en hora pico al año de inicio de operación, lo cual representaría aproximadamente 2.000 pasajeros diarios y 50 millones de pasajeros al año. El plan 200.000 pasajeros diarios. 200.000 pasajeros diarios y 50 millones de pasajeros al año, correcto. El plan del Poder Ejecutivo, según el cronograma dispuesto, es que la empresa concesionaria quede seleccionada en los primeros meses del próximo 2021. Si todo sale como está previsto, las 2 primeras líneas del tren eléctrico funcionarían en el 2023. La concesión se otorgaría por un plazo de casi 31 años y la propuesta se contempla con 46 estaciones, 264 cruces y 72 cruces a nivel.
Todos estos son temas muy técnicos que don Clinton nos va a explicar. Pero como es un mundo tan aparte, don Clinton, y muy especializado, háblenos un poco básicamente en cómo podemos dividir el análisis de este tema, porque lo escuchaba usted que hablaba de que es importante que se pueda discutir sobre la vía, los trenes, el sistema de alimentación y la seguridad. Buenas noches, don Clinton. Buenas noches, muchas gracias. Pero usted dice que no sabe, pero ha abarcado muy bien los temas fundamentales. Bueno, déjeme decirle esto. Hace muchísimos años, cuando yo vine de Europa, estamos hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, ya yo venía con la idea, dos ideas fundamentales: el canal seco y el sistema de transporte masivo de pasajeros en la gama. Estoy hablando de 1979-80, cuando todavía nadie veía que el caos vial iba a ser lo que es hoy, y tampoco veían la gran contaminación que iba a haber en nuestra gran área metropolitana. Pero yo veía que eso era una cosa que venía. Entonces vine hablando, pero no solo hablando, sino en algunos casos haciendo algunos estudios de estos proyectos. Así es que parto con eso para decir que jamás podría estar en contra de que se hagan esos proyectos, porque son mis bebés. Soy el primero en el país que escribí, hice los primeros estudios y hablé de estos proyectos, cuando nadie le ponía atención. Sin embargo, me llamó mucho la atención cuando ya la primera dama comenzó a hablar del asunto. Yo me emocioné mucho. Dije, qué bueno que mi bebé va a salir adelante. Pero como el diablo está en los detalles, lo primero que hice fue pedir los estudios de factibilidad. Cuando los pedí, me extrañó la respuesta. No se lo podemos dar porque esos estudios son secretos. Ahí fue donde yo me puse chúcaro. ¿Por qué? Porque un estudio de factibilidad, ojalá lo pudieran conocer los 5 millones de costarricenses para que vean lo bueno que es y para que lo apoyen. Eso no se esconde nunca. Y entonces me puse chúcaro porque cuando quieren esconder una cosa es porque hay gato encerrado. Entonces amenacé con hacer un escándalo y 3 días después publicaron los estudios en la página de Incofer, lo cual me complació mucho. Ahí el ingeniero Claudio Bolio y yo, un compañero que sabe mucho también de ferrocarriles, nos pusimos a analizar los casi 4.500 páginas que tiene ese estudio. Y vamos descubriendo cosas horrorosas. Y entonces fue cuando entendimos por qué querían esconderlo. Bueno, comienzo a diciéndole que un ferrocarril efectivamente tiene 4 componentes básicos: la vía, los trenes, el sistema de alimentación, en este caso eléctrico, y el sistema de seguridad. Bien, aclaro 3 cosas fundamentales. 1, para que quede muy claro desde el principio, yo estoy totalmente de acuerdo de la necesidad urgente de un sistema masivo de transporte en la gran área metropolitana. Número 1. Número 2, que a pesar de los serios y brutales problemas que nos va a causar y el empobrecimiento que se está dando en el país por el COVID-19, no usaré eso como para descalificar el proyecto de inoportuno, porque es la inversión más grande de la historia del país. No voy a usar ese argumento. Y lo tercero que quiero decir es que precisamente en este momento de la historia no podemos cometer errores como las hemos cometido en el pasado para desperdiciar los recursos de los costarricenses. Hoy no podemos. Muy bien. Y vamos a hablar ahora de los hechos fundamentales. Uno, este proyecto es el megaproyecto más grande de la historia de Costa Rica. Cuesta $1.550 millones. Ni APM, que son los muelles que hicieron en Limón,
ni los proyectos enormes del ICE, ninguno le llegan ni a los talones. Es para que el pueblo sancarleño y los pueblos del norte entiendan de lo que estoy hablando. Ese monto representa el 2.5% del Producto Interno Bruto. Y para que tengamos una idea de qué estoy hablando, déjeme decirle que la nueva ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, o sea, el paquete tributario pasado hace un año, recoge solamente un 1% del Producto Interno Bruto. O sea que este proyecto vale 2,5 veces el paquete tributario. Es para que nos demos cuenta del tamaño de lo que nos estamos enfrentando. Y este proyecto, además del aporte de los 550 millones que el Estado tiene que hacer, que el préstamo está haciendo, tramitando en la Asamblea, ese es un aporte. El otro aporte brutal es que nos obligan a entregar alrededor, porque yo en esto tengo que evaluar la peor situación. Y la peor situación es que tengamos que entregarle a la empresa 150 millones de dólares anuales, que en 30 años representa 4.500 millones de dólares, casi 3 veces el costo del proyecto. Y hasta la Contraloría ha dicho de dónde va a salir. Don Clinton. Y lo interesante es que el tren sí se debe hacer, pero hay este proyecto, yo no sé, dicen que son expertos, pero yo le quiero decir y le puedo demostrar a todo el pueblo costarricense y a los sancarleños que este proyecto es un homenaje al desperdicio. Ahora les vamos a hablar de los terribles desperdicios. Vamos a hacer un homenaje. Es un homenaje al desperdicio, es un homenaje a la ineficiencia, es un homenaje a la ignorancia y es un homenaje a la inseguridad porque el tren no es seguro. Si quiere hacerme una pregunta para seguir. Vamos a hacer una pausa comercial para hacer otros ajustes y ya regresamos para ir hablando de esos 4 componentes punto por punto de este proyecto. Vamos a hablar del tema de la vía, del tren, del sistema de alimentación y también de la seguridad. Ya regresamos con nuestro invitado Clinton Cruikshank hoy para hablar de este proyecto que es el proyecto estrella del actual gobierno, que es el tren eléctrico metropolitano. Ya regresamos. Ok, don Clinton, seguimos conversando con don Clinton Cruikshank sobre el tren eléctrico metropolitano. Comencemos a hablar sobre el tema de las vías, porque se habla de que este tren es de 2 vías. Sin embargo, don Clinton, los trenes actualmente que tenemos en el área metropolitana es de 1 vía. ¿Cómo funciona eso, sobre todo con respecto a las mismas medidas de que se habla de que es mejor que venga una medida estándar? No conozco cuál es la medida actualmente del tren que hay en el área metropolitana, pero comencemos a hablar de las vías sobre este proyecto. Antes de hablar de las vías, déjeme hacer otra aclaración. En los últimos 35 años, Incofer no ha administrado prácticamente ni una pulpería. Sin embargo, este proyecto, que es el megaproyecto más grande por mucho en la historia de Costa Rica, ve qué curioso, quieren que Incofer lo administre, o sea, administre toda la construcción. Para eso hicimos un Consejo Nacional de Concesiones, porque este proyecto va a ser una concesión. Y a mí me llama la atención de que sacan este proyecto y se lo dan a Incofer, una empresa débil de solo 50 empleados, que se ha venido a menos y que no tiene la capacidad de manejarlo. Y a mí me hace sospechar que, pues, en Costa Rica, como siempre, hay malos manejos con los proyectos, que sería más fácil que los malos manejos se den porque no tiene la estructura para manejar un proyecto de ningún tipo y mucho menos de 1.550 millones de dólares. Habiendo dicho eso, pasemos a lo de la vía. Aclaro para que los televidentes entiendan.
El ancho de vía trata de la distancia que hay entre riel y riel. O sea, los trenes ruedan sobre dos rieles y el ancho de vía es la distancia que hay entre esos dos rieles. Bueno, en Costa Rica históricamente todo nuestro ancho de vía ha sido parejo, 42 pulgadas. Significa 1067 milímetros. El ancho que se ha aplicado en Europa, no toda Europa, sino parte de Europa, ha sido, porque en España no, en Portugal no, y en otras partes de Europa, en Rusia no, ha sido 56,5 pulgadas, o sea, 1435 milímetros, ¿ok? Es más ancho que el nuestro. Aquí pretenden hacer un cambio para que nosotros vayamos al ancho de vía europeo. Pero yo quiero asegurar, y nadie ha podido contestarme esto ni disputármelo, que el cambiar de ancho de vía en Costa Rica no aporta absolutamente nada, pero sí nos crea 100,000 problemas. Y voy a explicar por qué. El hecho de que sea doble vía no tiene ningún problema, más bien está correcto. Si se hace, puede hacerse en ancho de vía nuestro en doble vía o en ancho de vía de cualquier otro tipo de doble vía. Doble vía es correcto para que los trenes que vienen en una dirección no tengan que negociar y otros apartarse para que otro pase, sino que un tren va en una dirección y el que viene en la dirección contraria. Por eso sí es necesario doble vía. Ok. El punto es que al ser un ancho de vía que quieren adoptar más grande, más voluminoso, el costo es como 30 o 35% más, porque las traviesas, que son los durmientes por donde pasan los rieles encima, esas traviesas tienen que hacerse más largas, más grandes, y todo eso significa más dinero. Si fuera para un propósito, no importa, pero voy a demostrar que no tiene más propósito que quién sabe qué intereses hay. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, Japón. Japón, que es un país de primerísimo mundo, tiene como 26,000 kilómetros de ferrocarriles, muy moderno todo. Y ellos tienen para el tren rápido bala, que todo el mundo oye hablar, se llama el Shinkansen, tienen que corren a 360, 400 kilómetros por hora. Esos trenes, que sí son rápidos, sí requieren un ancho de vía para que el tren se sienta bien con esas velocidades. Porque en esas velocidades los trenes de ciudad a ciudad le ganan los aviones. Igual que en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia. Y el tren AVE en España. Ahí sí se necesita una vía ancha. Pero en Japón, que tiene 4,000 kilómetros de esa vía, específicamente para esos trenes súper rápidos, tiene 22,000 kilómetros del ancho igual al nuestro. Para los trenes normales que van a velocidades de 150, 140 kilómetros por hora. Porque no hace falta cambiarlo. Ahora bien, el punto es que en Costa Rica no sirve que se ponga una vía de ese tamaño, ancho. Primero, porque es muy costosa. Y segundo, porque con ese tipo de vía, para darle vuelta a las curvas, se necesita más terreno. ¿Para qué? Entonces hay que expropiar más terreno. ¿Para qué? Para nada. Los trenes de vía ancha y los trenes de la vía nuestra tienen el mismo tamaño. No es un asunto de que sea más pequeño. Eso es por ignorancia, no lo saben. Como hay tantos kilómetros de esos trenes en todo el mundo, las fábricas cambian de una forma a otra y las hacen sin problema. Y Costa Rica nunca tendrá un tren rápido de ese tipo,
por la geografía, por el tamaño del país y porque tenemos muchas curvas. Y entonces el tren que se propone en este momento tiene una velocidad máxima de 70, 80 kilómetros por hora, que en la jerga ferroviaria esa es una velocidad lenta. Y aclaro una velocidad, las velocidades en la jerga ferroviaria son así. De 0 a más o menos 100, 115 kilómetros por hora es lento. De 150 a 200 más o menos es velocidad media. Y de 200, 250, 300, 400 para arriba se considera una velocidad rápida. Por eso la ignorancia se demuestra, porque al pueblo de Costa Rica el tren rápido pasajero nunca va a ser rápido. Claro. Ni hace falta que sea rápido. Uno de los enemigos... Con que vaya a la velocidad de 30, 40 kilómetros por hora promedio, que es lo que va a andar, y por excepción 60, 70, cumple el problema, cumple. Entonces cuando dicen tren rápido están hablando tonteras. Un tren rápido es el de Japón. ¿Y para qué poner una vía la única ventaja que tiene una vía ancha europea es que con ella se pueden correr trenes bala, que nunca tendremos aquí? Y segundo, con ellos se soportan trenes más pesados, trenes que tienen por eje 20, 25, 30 toneladas por eje. Estos trenes de pasajeros en todo el mundo son trenes livianos. Entonces, es un despropósito pensar en poner una vía que nos va a costar 30, 40% más solo por el gusto, porque no hay otra cosa. Y voy a decir otra cosa. El tener que ir hacia esos trenes, hacia esa vía más ancha, significa que vamos a tener que destruir 40 puentes y construirlo nuevo. ¿Se imagina lo que cuesta eso? Ahora, ¿se imagina lo que cuesta eso? Don Clinton, una pregunta. Una de las cosas que no le cae muy bien a los trenes son las curvas y también las pendientes. ¿Cómo estamos con eso? Veo que me hace escuchar. Porque sobre todo viene de Cartago hacia el Atlántico y también hacia la Alajuela. Usted mismo habla de que las condiciones topográficas o de terreno en este país no son como en Europa. ¿Eso qué puede provocar, por ejemplo, en cuanto a los costos? Bueno, precisamente. Todo el que sabe de trenes no tiene que ser experto, solo que tiene que saber un poquito. Sabe que los dos enemigos de los trenes, y ese tema lo he metido yo en el país, porque como digo, el mundo del ferrocarril es un mundo de aparte y nadie sabe de eso. Entonces, yo quiero que el país sepa que los dos enemigos de un ferrocarril o de un tren son las pendientes y las curvas. Y lo explico rápido. Las pendientes, porque si es muy empinada la pendiente, como un ferrocarril, las ruedas son de acero y los rieles, los carriles de los rieles son de acero, acero contra acero en una montaña, o sea, donde haya mucha pendiente, se resbala, entonces no camina. Eso es sentido común. Entonces se evitan las pendientes a lo más. Y lo segundo son las curvas. ¿Por qué? Porque las ruedas del ferrocarril normalmente están pegadas, normalmente no, siempre están pegadas a un eje fijo, no está moviéndose, fijo. Contrario a los carros, los automóviles, los camiones, en donde las ruedas van sueltas respecto a los ejes. Aquí van fijos. Y entonces, si usted tiene una curva muy cerrada, cuando va a dar vuelta, como las dos ruedas van dando vuelta igual porque están fijos en el eje, el de afuera tiene espacio para andar, pero el de adentro no tiene para dónde andar. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Se descarrila. Entonces, para evitar que un tren se descarrile, se procura tener las menores curvas o las curvas más abiertas posible. Al revés, se procura que las curvas sean lo menos cerradas posible. Habiendo dicho eso, les quiero decir, por eso digo que este proyecto es un homenaje
no Claro. solo al desperdicio, sino a la ignorancia. ¿Por qué? Y aquí termino. Porque se diseñaron una curva, lo que yo llamo una curva y contracurva, que si lo quieren imaginar, imagínense la letra S, S de saber, de sapo, de ser. Una letra S es como una curva y contracurva. Pues se inventaron una curva y contracurva entre la estación al Atlántico hacia el Pacífico, hacia Plaza Víquez, en donde esa curva es cerradísima como ninguna otra curva que existe actualmente en los 85 kilómetros. Y esa curva que se inventaron, que es enemigo de un tren, a fin de que el tren que proponen tuviera la posibilidad de pasar por ahí, lo que hicieron fue proponer un tren de 40 metros dividido en 5 pedacitos, 5 módulos, que sean flexibles como un gusano, que entre cada módulo hay una especie de acordeón para que pudiera, como ver un gusano, para que pudiera ser flexible y andar por esa curva que se inventaron. Ahora, Clinton, ¿Cuál es el problema de eso? Porque uno diría, bueno, qué ingenioso, inventaron un tren para ir por esa curva. El problema es que ese tren es muy caro porque es muy complicado y muy complejo. Y ese tren vale $5.800.000. Cuando un tren normal, para esa vía, para el ancho de vía normal y para, aunque fuera vía ancha, pero para curvas que hay actualmente normales, abiertas en el trazo actual del ferrocarril, costaría máximo $3.800.000. O sea, estamos pagando $2 millones más por cada tren y multipliquen por 78 trenes. Estamos pagando $156 millones de más solo porque estos expertos se les ocurrió, no tuvieron la ingeniería para ingeniarse las cosas. Y entonces usaron todo menos ingeniería. claro. Hicieron una curva y contracurva cerrada que les obligó como consecuencia comprar trenes muy caros porque hay que articular. Ahora, por eso digo que es un homenaje al desperdicio y es un homenaje a la ignorancia. Ahora, hay un tema que tiene que ver con la seguridad. Habla de frecuencias de 5 minutos en hora pico y 15 minutos en horas valle. La experiencia que ve en lo que hay actualmente, don Clinton, es que de ahí hay mucho accidente a veces, ¿verdad? En lo que son las agujas con los vehículos. Se habla de 78 trenes. ¿Cómo se va a mover todo eso, verdad? Con estas complicaciones de vías que vos nos hablabas. Bueno, por eso, eso yo decía, y lo puedo probar, ya probé parte del desperdicio, porque el otro desperdicio es el tanate de puentes que tienen que quitar y construir nuevo, la vía más ancha, en fin, es un despropósito. Por eso yo digo, y puedo probarlo, que es un homenaje al desperdicio, a la ineficiencia, y usted ahora me habla de seguridad, es un homenaje a la inseguridad. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada en contra de que corran trenes cada 5 minutos. Está bien, si lo quieren correr así. Pienso que puede ser exagerado, pero dejémonos. El problema de eso es que el trazado, como el ferrocarril fue abandonado por muchos años, mucha gente que tenía sus fincas y sus propiedades hicieron cruces por la vía y ahora hay cantidades enormes de cruces que van cruzando en diferentes lados porque encontraron, en vez de dar vuelta donde salían antes, salir por el lado del ferrocarril, porque dijeron eso está abandonado y que nunca más va a funcionar, lo cual no es cierto. Entonces, esta propuesta deja al descubierto casi 200 cruces, lo que llamamos a nivel. Y para explicarlo voy a explicar lo que es un cruce a nivel. Un cruce a nivel es que el tren y la carretera pasan al mismo nivel. Porque normalmente para que el tren no tenga problemas con la carretera, se hace lo que se llama un cruce a desnivel. Claro, es más caro. A desnivel quiere decir, o pones la carretera por debajo y dejas el tren arriba, o pones el tren arriba
y la carretera abajo. Cualquiera que sea es desnivel. Entonces lo que hicieron fue dejar 200 cruces a nivel, en donde en algunos casos van a poner aquellas famosas, ¿cómo se llama? Que los bajan, y en otros va a haber semáforo. Pero imagínense cada 5 minutos pasando un tren en un sentido y en otro. Quiere decir que el tren pasará cada 2,5 minutos. Entonces, durante las horas pico, en 200 lugares va a haber 200 posibilidades de que haya choque. Por eso digo que va a ser, porque el tren está pasando en todos esos lugares cada 2,5 minutos, o para un sentido o para el otro. Entonces, si usted tiene abierto 192, o sea, 200 cruces, quiere decir que son 200 posibilidades cada 2,5 minutos de que se produzca un choque. Por eso digo que es un homenaje a la inseguridad. Cuando normalmente, mi querido amigo y señores de la zona norte, compañeros correligionarios, normalmente el lema de un ferrocarril, ¿sabe cuál es? Seguridad ante todo. Claro. Y yo creo que no conocían eso, que el lema fundamental es seguridad ante todo. Quiere decir que todo cede ante la necesidad de garantizar seguridad. Pero en este caso, este proyecto no toma en cuenta eso por ningún lado. Y hay otras cosas de inseguridad que en momento podemos hablar. Don Clinton, es que la seguridad no solamente en temas de pasajeros, sino también por donde va a pasar el tren, que me imagino que va a pasar por lugares donde hay mucho tránsito, donde hay casas de habitación, por barrios, en fin. No sé en cuanto a eso, cómo está diseñado, digamos, este proyecto que le permita también a la gente que vive cerca de esas vías de poder desplazarse lo normal, o no sé si los deja encerrados en alguna condición. Bueno, eso es lo que le decía. Es que, vea, lo ideal de un tren, y así lo hacen en todas partes del mundo donde el tren es un tren serio de verdad, procuran que en la vía sea, igual que le dije yo a usted, que el ferrocarril es un mundo aparte, procuran que la vía sea un mundo aparte, que no haya nadie que cruza nada de nada, sino que el tren sale y sabe que no se va a topar con nada. Ahora bien, eso, como se había abandonado el ferrocarril en el país, hay gente que inclusive construyó su casa dentro de la vía. Eso no es lo que estoy diciendo, porque eso es transgredir terrenos del Estado. Y la ley y la Constitución dice, aunque tienen 50 años de estar metidos ahí, en el momento en que lo necesita el ferrocarril se saca, porque no se adquiere derecho a estar ahí. Entonces, todos esos, hay un reguero de cruces que la gente se ha fabricado, pero que tenían cruces por otro lado, pero les vino venir por ahí porque tal vez era más corto. Todos esos cruces se deben cerrar. Y los otros que quedan, porque la mayoría son esos, porque cuando el ferrocarril trabajaba antes como ferrocarril, en donde pasaba cientos de trenes al día, no estaban esos cruces. Esos cruces se fueron fabricando. Y un vecino que tiene una finca y encontró bien meter un cruce para pasar el ganado a otro lado. O sea, eso es ilegal, hay que cerrarlo, lo lamento. Claro. Y los que sí son carreteras legítimas, como por ejemplo, por la Universidad de Costa Rica, donde es ancho, ahí donde ese hay que hacer que el tren pase o por arriba o la carretera por arriba. En este caso, que el tren pase para arriba. Pero en donde están abusando de una enorme cantidad de cruces que se fabricaron hace poco, no se puede permitir esos cruces. Que la gente siga saliendo por donde salían antes de que se vea el ferrocarril. Esa es una respuesta. Y la otra respuesta es donde no se puede, pues qué caray, hay que hacer que la vía pase por encima o la carretera pase por encima. O sea, que lo que llaman, lo que más conviene y más barato, un cruce a desnivel. ¿Ok? Claro. Otra consulta que le iba a hacer es un poco para pasarnos al tema del sistema de alimentación, porque se habla de un tren eléctrico, pero ¿cómo operaría un tren eléctrico en San José?
desde esta Muy perspectiva. fácil. Eso no tiene problemas. Si el ferrocarril eléctrico del Pacífico trabajó desde 1928, 29, 30. Eso no es ninguna novedad. Y las líneas pasaban por la sabana y eso es normal. No tiene ningún problema. Es más, el problema que tiene la propuesta de ellos no es ese. Vea, Costa Rica no tiene petróleo, o al menos no explotamos petróleo. Yo creo que puede tener, pero no lo explotamos. Y tampoco gas natural, aunque sí tenemos gas natural. Pero lo que abunda aquí es electricidad. Entonces tenemos que procurar usar la mayor cantidad de electricidad posible para mover la mayor cantidad de cosas, personas y carga posible. Porque le voy a decir algo. En 1930 tuvimos la visión de aquellos grandes hombres en electrificar el ferrocarril al Pacífico. Y en 1982 electrificamos 112 kilómetros entre Moín y Río Frío, lo que nos dio 98 en el Pacífico y 112 en el Caribe, nos dio 200 kilómetros de vía férrea electrificada, que eso era una gran cosa, eso era un gran activo que teníamos. ¿Por qué? Porque podíamos mover nuestra carga por electricidad producida por nosotros mismos. Pero como en este país copiamos el modelo americano, que Estados Unidos, y déjenme decir esto, a mediados del siglo pasado tenía 48% de la red ferroviaria nacional. Adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial el modelo de transporte por carretera y fueron abandonando sus ferrocarriles y construyendo unas supercarreteras enormes y convirtieron el carro personal como la cosa de valor, lo que vale la pena. Entonces todo mundo se siente mal si no tenía un carro personal. Ese es el modelo que tiene Costa Rica. Y por eso deshicimos los 200 kilómetros electrificados que teníamos. En cambio, Europa siguió el modelo diferente, de que en vez de que cada uno se desplaza por su propio vehículo, que se iba a hacer desplazamientos colectivos. Y entonces siguieron con sus trenes y siguieron sus trolebuses, sus tranvías. Y usted va a una ciudad de Europa y encuentra una combinación de vías, pero de ese tipo. Claro. Y la gente más bien sacan el carro los fines de semana para pasear. Hasta los millonarios andan en tren. En cambio aquí, Dios guarde, todo el mundo cree que lo bueno es andar, pero eso nos ha hecho daño, porque los Estados Unidos tiene hoy en día, oiga, es el primer productor de energía de hidrocarburos en el mundo, porque entre el petróleo que producen y el gas natural que producen, produce más que Arabia Saudita, más que Rusia, más que todo el mundo. Pero nosotros no producimos ni una gota de hidrocarburo, porque aquí dijimos, no vamos a hacer eso, porque aquí hay que conservar y no sé qué, y hay que tener, y eso es ridículo. ¿Por qué? Y me desvío un poco, pero vale la pena plantear esto, y esto no lo he planteado en ningún otro lado. Es ridículo por lo siguiente, porque Noruega, que está en el 9º lugar como país más ecológico del mundo, e Israel, que está en el lugar número 30 y pico de país más ecológico y más conservador y de mayor responsabilidad en ese sentido del mundo, los dos son grandes potencias de explotación y de hidrocarburos. Tienen cantidades de gas natural, por ejemplo Israel, que lo ha convertido en una potencia mundial en eso, en exportación de eso. Y nosotros estamos como unos pobrecitos sentados encima de un cofre lleno de oro y diciéndole a los chinos y a los gringos, dame. Eso es indignante. Claro. Y resulta que Costa Rica, que decimos que conservación hizo, estamos en el lugar número 54
Noruega, que exporta gas natural y petróleo y lo explota para beneficiar a su pueblo, está en el lugar 9. Y nosotros, que no lo queremos exportar, dizque para ecología, estamos en el lugar 54. Claro. Así es que en realidad, si seguimos así, no queriendo aprovechar los recursos que tiene este país, vamos, repito, y con esto te paso el churuco, perdone, vamos a estar como sentados en un cofre lleno de oro y llorando nuestra pobreza. Claro, don Clinton. Y eso hasta ofende a Dios, porque por algo Dios nos dio los recursos que nos dio. Don Clinton, este proyecto, escuchaba a Miguel Carabaguías que decía que es para disminuir cerca de 29 millones de viajes en carro al año al GAM, pero que el total de viajes en carro en el gran área metropolitana es de 900 millones de vehículos, que representa un 3.2% de los viajes en total, para 1.550 millones de colones. Y va a movilizar este tren 4.1%, digamos, en términos de pasajeros, que sí es un tren muy caro para esta cantidad de movilización que se va a hacer a nivel del área metropolitana, por el valor que tiene. Totalmente cierto, yo lo simplifico así. Efectivamente, en el país, no hablemos de carro o no carro, en el país se hacen 1.500 millones de viajes al año. En el país, no, perdón, en la GAM. Estamos todos confinados a la GAM, desde Alajuela a Cartago, las 4 provincias del centro. Estamos hablando entonces de 1.500 millones de viajes al año. Este tren que va a costarle el ojo de la cara y que nos va a endeudar por años y no vamos a ser sujetos de crédito por muchos años para desarrollar ningún otro proyecto, solo va a llevar 50 millones de personas, de pasajeros, perdón, de viaje. Entonces, si usted hace una simple operación matemática de dividir a ver cuántos 50 millones de viajes representan en el total de 1.500 millones de viajes, eso da un 3%, 3.33. O sea, vamos a comprometer el país por 30 años, casi sin poder conseguir más préstamos, que estamos endeudados hasta lo loco, con un proyecto que ciertamente hay que hacerlo, pero no con el exceso que se está haciendo, y que solamente va a llevar o contribuir con un 3.3% de los viajes que se hacen en la GAM. ¿Vale eso la pena? No lo creo. Y por eso la gente va a seguir con sus automóviles, van a seguir los que andan en buses, y el 97% de la gente va a seguir con todo lo que están haciendo hoy, y la conclusión es que vamos a gastar esa plata y no vamos a ni pellizcar ninguno de los dos problemas que tenemos hoy, ni el problema de la movilidad o colapso actual en la GAM, ni el problema ambiental, en donde aquí hay lluvia ácida por la cantidad de dióxido de carbono que soltamos en la atmósfera. Claro. Así es que, compañero, estamos de acuerdo en que esto no es la solución así planteada. Vamos a hacer otra pausa comercial para llegar a la recta final, para conversar con Clinton Cruikshank, también sobre en manos de quién está este proyecto, quién está impulsando el proyecto, y si han conversado, por ejemplo, con él o otros expertos en ferrocarriles, que es un mundo aparte, como decía don Clinton, y que de verdad hoy hemos conversado con él porque conocemos muy poco de este tema, y quién más que él, con su vasta experiencia en ferrocarriles, nos habla con autoridad sobre lo que opina con este proyecto del tren eléctrico para el gran área metropolitana, que es el proyecto estrella que ha venido hablando el presidente de la República. Incluso habla de un tema de impuestos para que la gente pueda andar más en tren y menos en carro, pero ya volvemos para continuar en la recta final hablando con don Clinton. Regresamos.
Bien, continuamos conversando con Clinton Cruikshank sobre este proyecto del tren eléctrico para el Gran Área Metropolitana, que es el proyecto estrella que impulsa la primera dama de la República y que este gobierno, incluso el presidente Carlos Alvarado, dice que no va a echar atrás a esta propuesta, pero que a criterio de un experto como don Clinton nos señala de que, como dice don Clinton, tiene muchos errores, pero que también, palabras de él, es un homenaje a la ineficiencia, inseguridad y a la ignorancia, dice don Clinton. Y al desperdicio. Y al desperdicio, sí. Don Clinton, ¿quién está manejando este proyecto? Digamos, ¿quiénes lo están impulsando? ¿En manos de quién? Porque si bien es cierto, el mundo de ferrocarriles, yo me imagino que quien lo está manejando es algún experto en ferrocarriles, o no sé si usted conoce quiénes están impulsando este proyecto en nuestro país, con todas estas deficiencias que usted señala. Vea, lamentablemente no tengo buenas noticias. Hay una empresa española que hizo el estudio de factibilidad, pero uno necesita, cada vez que hay una empresa se contrata, se necesita un contrapeso bien idóneo y bien experimentada para poder calificar y cambiar y hacer los ajustes necesarios para que el estudio salga favorable. El problema aquí es que se supone que Incofer nombró a una unidad ejecutora formado por 5 muchachos y está gerenciado, o sea, el que manda, el director de los 5 de la unidad ejecutora es un politólogo. Y yo no tengo nada contra los politólogos, pero es que lo repito tanto porque estoy azorado, no lo puedo entender, solo en este país ocurre eso. Y los otros 4, algunos son ingenieros, algunos han hecho un cursito de ferrocarril por aquí, otro tiene, no sé, un par de años de trabajar en Incofer, no sé, pero en resumidas cuentas, ninguno tiene la capacidad, la experiencia necesaria para estar enfrentando los retos y desafíos del proyecto más grande de la historia del país. Ninguno. Y voy a decirle algo que le va a causar risa, hilaridad. Ustedes saben, este es el primer programa en donde voy a decir eso. Ustedes saben por qué nació la vía de Europa, la de 1435, milímetros. O sea, la de 56,1 pulgadas. O sea, la de 4 pies, 8 pulgadas y media. ¿Y por qué puse las 5 medidas, que es lo mismo? Porque cuando uno ve esas medidas, uno dice, pero ¿por qué no pusieron la vía con una medida exacta? ¿Por qué no pusieron 1400 o 1600 o 1500 milímetros? ¿Por qué 1535? ¿Por qué 4 pies, 8 pulgadas y media? ¿Por qué 56 pulgadas y media? Y le voy a decir por qué. Porque la vía que usan en Europa era lo que hacían cuando los romanos andaban con carretas a caballo, hacían los ejes, la distancia entre los ejes de las ruedas de las carretas eran del tamaño del trasero de 2 caballos. 2 caballos tenían que caber y 2 caballos más o menos de tamaño promedio. Y cuando midieron el tamaño de los traseros de 2 caballos, dio esa medida. Y léanlo, investiguenlo en internet. Esa es la única razón por la cual la vía europea es esa. Después que cogieron los mismos caminos por donde andaban los caballos, y la gente dijo, como estos caminos tienen 1435 milímetros, pongamos las vías ferroviarias del mismo tamaño. Pero no tiene nada que ver con ferrocarril, porque es especial para un ferrocarril. Se hizo por el trasero, o más vulgarmente,
el tamaño de los culos de los caballos. Ya, entonces, perdón, pero están siendo apantallados por los europeos porque dan por sentado que los europeos tienen razón. Claro. Ahora, una pregunta, don Clinton, ¿con usted no se ha reunido la primera dama o con gente de la experiencia del Incofer, sobre todo aprovechando toda esa vasta experiencia que usted ha tenido en ferrocarriles? Y le ha dicho, don Clinton, usted le ha señalado lo que hemos conversado aquí. Sí, cuando yo comencé a reclamar primero que tenían escondido el estudio de factibilidad, y le dije que pusieron eso ahí, lo pusieron en la página, y comencé yo a hablar del tema porque fui ya dándome cuenta de los errores, de los detalles, porque los errores están, el diablo está en los detalles. Me llamó muy amablemente la primera dama, se comunicó conmigo a través de un agente, a través del ministro de la presidencia, y yo con mucho gusto visité y tuve una sesión con ella. Y me escuchó. Creo que se preocupó, confesó que ella no sabía nada de ferrocarriles, lo cual no tenía que decírmelo, porque los que saben de ferrocarriles son los que han trabajado con ferrocarriles. Ella, me imagino, yo creo que debe ser una extraordinaria arquitecta, y eso sin duda, pero, y quedamos en que seguíamos hablando para ver cómo se podía hacer para que esto no llegara a lo que está llegando. Y teníamos otra reunión planeada para hablar con los expertos de ellos y ver la cosa. Yo estaba complacido de ir, pero sucedió, y yo no sé, pero se lo voy a decir con toda honestidad, que el día que los diputados decidieron que yo no debería ir a la fracción y me pusieron un bozal, porque no les gustaron, no les gustó a la Comisión de Infraestructura, que que tiene que pasar, está viendo el préstamo, y como a algunos de ellos no les gustó la posición mía en contra, me imagino que tenían miedo que yo convenciera al resto de que no era bueno. Entonces votaron para que, aprovechando que no habían 2 diputados, son 9, habían 7, y 4 contra 3 decidieron que no querían que yo fuera. Y diciendo que es que hay mucha gente yendo, y resulta que después de eso, votando que yo no, votaron que otra gente que estaban a favor sí fueron. Entonces, inmediatamente después yo recibí una llamada en donde me cancelaron la segunda reunión con la primera dama. Yo no sé cuáles eran las motivaciones, pero yo supuse que pensaron que como ya no iba a ir a la asamblea, que me imagino que mi posición ya no era relevante, entonces mejor para qué perder el tiempo reuniéndose conmigo. Pero la asamblea es una de mis casas, y porque yo fui diputado por ahí y presidí esa asamblea porque fui vicepresidente, que lo presidí por mucho tiempo cuando el presidente no estaba. Y es una casa que yo quiero mucho, y yo no voy a negar que me sorprendió que mi propia casa me negaran la entrada, y 2 diputados de mi propio partido. Claro. Bueno, don Clinton, muchas gracias. Le agradezco muchísimo el habernos recibido para conversar un ratico sobre este proyecto, porque la verdad vale discutirlo en 2 sentidos. En que es un proyecto que este gobierno lo ha anunciado como el proyecto estrella que impulsa la primera dama de la República, y lo otro es por el costo que tiene, porque es un valor económico como nunca antes hemos tenido una infraestructura de este tipo, desde esta perspectiva en nuestro país. Y lo que preocupa más que todo es bueno, ellos hablan de que es un supercrédito, pero al final de cuentas son costos que hay que pagar el país, porque hablan de que vamos a comenzar a pagarlo en el 2026, pero hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Y en la condición en que estamos ahora, un país endeudado, pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional, con un nivel de desempleo, con los pocos números que uno ve de la movilidad que puede haber con respecto a la gente, y en general lo que representan en términos generales, el evitar que los vehículos vayan al gran área metropolitana,
la verdad que es extremadamente caro lo que al país le costaría un proyecto de este tipo. Nada más antes de terminar, déjeme agregarle algo. Gracias. Cuando la gente no sabe de estos empréstitos, se comen eso de que lo vamos a comenzar a pagar en tal tiempo. Le voy a decir cuál es el daño que hace desde ahora, no desde que lo vamos a pagar. Cuando usted adquiere un préstamo que está documentado, su capacidad de pedir préstamo va bajando. Y aunque se va a comenzar a pagar en tal tiempo, ya tenemos eso como compromiso. Y cuando los bancos internacionales evalúan el país y su capacidad de pago, toman en cuenta todos los compromisos que tienen, independientemente que lo va a comenzar a pagar en tal tiempo. Ya es un compromiso que nos limita préstamos para otra cosa. Y finalmente, déjeme decir esto. Primera vez que lo voy a decir. Ahora que yo estoy haciendo este programa estoy respondiendo a estos pueblos como San Carlos, yo digo, tampoco es justo que comprometan a la gente de San Carlos, a los de Talamanca, a los de Guatuso y todos esos pueblos de afuera de la gama a pagar tanta plata, tanta innecesaria, si no van a usar la gama, no van a usar ese tren. No es justo tampoco. Yo estoy de acuerdo en que se haga, porque gran parte de nuestro territorio, nuestra gente vive en la gama. Pero mayor razón para que sean austeros, porque van a obligar a un señor de Sarapiquí, un señor de San Carlos, un señor de Guanacaste, un señor de Punta Arenas, de Limón, a pagar esa cuenta y no tiene nada que ver, no le va a servir a él. Primera vez que uso ese argumento. Muy bien. Muchísimas gracias, Clinton. Y de nuevo un abrazo para usted y su familia. Y muy agradecido por habernos recibido para esta conversación aquí en Tertulia de Noche. Estoy a sus órdenes y gracias a usted. Muy bien. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este su programa Tertulia de Noche. Les recordamos que la repetición es el domingo a partir de las 6 de la tarde y que también nos puede ver en nuestra página de YouTube. Todos los programas de Tertulia están en el canal de YouTube Tertulia de Noche, ahí los puede ver. Recomendar también nuestra página para que otros televidentes que no han visto programas anteriores los puedan ver. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana. Recuerden, aquí en Canal 14.